19:22 a quienes nos están viendo y se suman a nuestra sintonía. Recuerden que cambiamos de horario desde las 17 a 20 horas. Luego, inmediatamente, viene TV1 Noticias pegadito acá a la comunidad del contenido. Y saludamos a nuestro próximo invitado, Gonzalo Espinosa, que está de manera telemática. Ahí, con este cambio de horario, Gonzalo, estamos todos aquí ordenándonos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, estoy tranquilo en casa. Estaba más tranquilo de lo que debería estar porque el computador parece que todavía le cuesta ajustarse a la hora y para mí son recién las 6:30, entonces estaba tranquilito trabajando y de repente me llega el mensaje de Cintia, digo, oh diablos, pero ya, estamos aquí tranquilos frente a la pantalla. Está bien, nosotros aprovechamos las galletitas, solamente diré eso. Ya, está bien, se agradece el gesto. Sí, a esta hora de la tarde, necesario una galletita y un cafecito. Gonzalo, que hemos hablado, si bien la tradición nos dice 21 de septiembre, cambio de estación, primavera, bueno, en realidad ocurre mañana, 22, pero lo hemos hablado de otras aristas y pocas veces lo hemos abordado también de lo que ocurre con la tercera edad, con las y los adultos mayores y cómo afecta también todo esto y en general las diversas aristas que podemos tocar de la salud mental de los adultos mayores. Sí, sobre todo porque a pesar de lo que dice la frase de que celebrar porque uno pasó agosto, etcétera, sí, finalmente la mayor cantidad de decesos en las personas mayores ocurre en el mes de septiembre, precisamente, no solamente por temas de salud mental, sino también el cambio estacional trae algunas complicaciones. Y la salida del invierno es también momento en donde hay, sobre todo en Tropiconza, hay tanta inestabilidad en el clima y otras tantas razones, pero claro que el tema de la salud mental está muy presente, ¿no? Creo que una de las cosas que nosotros nos tenemos que hacer cargo como cultura en general es que, claro, para los adultos, para nuestros adultos mayores, la ida al psicólogo o la solicitud de ayuda para el tema de su salud mental todavía pertenece a la escuela antigua en donde el psicólogo o la psicóloga era solo para los locos, las locas, sí, que uno solamente estaba allí cuando las personas frágiles o débiles eran las que iban a salud mental, una serie de otras como mitologías que finalmente terminaron por aislar a las personas de redes que podrían ser de mucha utilidad para ellas, ¿no? Entonces, creo que también es relevante que nosotros nos pongamos un poco más en atención y desmitifiquemos también esta edad, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, oh, si los abuelitos se ponen como guaguas, que hay que cuidarlos, y entonces entra una mirada fragilizante, sí, de la persona mayor, como si no tuviera valor. No es que las guaguas no lo tengan, pero como si... mirando en menos muchas veces. Como de implosión, como que si ya... Y todo el potencial, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, no es válida y solamente se le fragiliza y se le trata como un ente digno de cuidados y no como un ser que también tiene mucho que decir aún, digamos. Y que hacer aún. Sé que no te gustan las encuestas, Gonzalo, no, pero nos ayudan a visualizar respecto a lo que se hizo con este estudio del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, donde nos indica que entre los años 2019 y 2021 aumentó la depresión en adultos mayores de un 24 a un 38%, mientras que también la ansiedad pasó de un 40 a un 52% entre los mismos años y todo claramente producto de la pandemia, lo que significó para toda la comunidad en general el confinamiento. Y aprovechando también este día, Gonzalo, donde nos enteramos y anuncian desde el Ministerio de Salud mayores libertades, no hay aforo, la mascarilla y todo lo que significa a partir del próximo 1 de octubre. En ese sentido también lo que viene a resurgir, porque creo que para todas y para todos este retorno a la presencialidad, pese que lo hemos hablado en otros momentos, fue de sopetón. A nadie se nos preguntó si queríamos o no podíamos o teníamos la capacidad, la fortaleza de hacerlo. Ya estamos en esto, pero viene a dar también como, creo yo, no sé, un aire de esperanza, cambio de estación, florece, más calorcito, aprovechamos como todas esas instancias para ir a actividades al aire libre. Estamos retomando también actividades como lo que se viene con REC.
hay diversas instancias que nos ayudan o uno creería que nos ayudan también a evitar, por ejemplo, periodos de ansiedad o depresión. Sí, claro, por un lado, porque le ayudan a contener un poco la depresión a las personas más jóvenes. Sí. Pero recordemos que Cernatur tiene sus periodos de promoción para el adulto mayor, para que salga a descubrir Chile en pleno invierno. Pues claro, cuando es temporada baja, pues entonces la gente sale y anda muerta de frío, porque finalmente el mercado establece que ese es el periodo para la gente que no paga, ¿no? Entonces tiene su lógica también, pero claramente deja aisladas a las personas de en estos periodos salir a vacacionar, en estos periodos ocupar las plazas en hoteles, en otros lugares. Entonces también es un poco ficticio eso de que las personas adultas mayores, al contrario, se sienten más solas, porque los hijos, las hijas o la comunidad en general migra, se va de vacaciones y ellos se callan en su ritmo. Entonces, a veces es complicado porque, por otro lado, también quiero hacer una complementación al comentario que hiciste. Y yo vuelvo a decirlo, un poco como la lógica de la discapacidad, ¿no? Lo que las personas con discapacidad tienen en realidad es un déficit. La discapacidad surge cuando la persona con un déficit, y todas las personas tenemos déficit, pero la persona con un déficit específico se encuentra con una barrera. Si usted anda en silla de ruedas y quiere subir al edificio y el edificio tiene peldaños, ese déficit que usted tiene, ese déficit motriz, se transforma en una discapacidad por la desconsideración que tiene el diseño de la ciudad. ¿Sí? Pues aquí pasa un poco lo mismo. No es que la pandemia haya generado esto. La pandemia visibilizó esto. Sí. Claro, uno podría decir, claro, pero es que la pandemia impedía que los abuelos estuvieran cuidados por sus nietos. Vale, pero quiere decir entonces que las redes que teníamos para sostener a nuestros adultos mayores eran súper frágiles, ¿no? Ya, porque no le pasó eso a otros sectores de la población. Entonces, hay una crítica que hacernos no solamente en la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente a las minorías o a las disidencias sexuales, no solamente a las etnias, no solamente a la mujer. Recordemos que los dos extremos de nuestra población, tanto la infancia como los adultos mayores, quedan en el silencio. Quedan en el silencio porque nadie los representa políticamente, porque si hay una manifestación, pues no salen a las calles, los niños porque no tienen permiso y los adultos mayores muchas veces porque o no es parte de su cultura democrática, perdón, o simplemente no están en la posibilidad motriz de hacerlo. Entonces pasan a no ocupar el espacio noticioso, a menos que sea porque aumentaron los índices de defunciones o de depresiones, como en este caso. Pero si no, pasan piola. Yo voy a decir algo medio polémico, pero las organizaciones públicas que están abocadas tanto a la infancia y a la juventud y a la infancia como a los adultos mayores son oficinas muy silenciosas públicamente. Uno escucha poco al INJU, uno escucha poco al Senama, porque no son temas que a la comunidad pareciera importarles mucho. Considerando, entonces, Gonzalo, disculpa, que todos vamos a llegar a eso y lo vemos como algo muy lejano. Con suerte. Millones de personas después de esta pandemia no llegaron a esa edad. Sí. Entonces, y es que tampoco lo veamos, porque ahora que está de nuevo la Teletón en boga, tampoco pensemos, porque igual puede ser una ética un poco mezquina decir, bueno, me voy a preocupar de ellos porque en algún minuto me va a tocar a mí. Me voy a preocupar de las pensiones porque en algún minuto serán mis pensiones. Me voy a preocupar de los niños con discapacidad porque en una de esas a mi hijo le pasa. Eso es como no reconocer el dolor que el otro tiene ahora, como que uno usa el dolor del otro para autoasustarse, ¿no? Y es como un poquito, no sé, como un poco mezquino. El valor del otro es intrínseco, el valor del otro le pertenece porque el otro es otro, porque la otra es otra. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de las personas mayores, tenemos que entender que hemos generado un modelo de vida en donde nuestros adultos mayores ahora están cumpliendo las funciones que antes cumplían personas que trabajaban para nosotros, ¿sí? Que van a buscar a nuestros hijos al colegio, que los cuidan en las tardes, que los alimentan, que a veces los educan, los crían incluso.
mientras los padres están en procesos productivos porque el mundo productivo no se ha diseñado para compatibilizar con la vida humana. Por eso es que la vida humana molesta al modelo productivo. Por eso es que lo humano constantemente queda al margen de lo productivo. Por eso conversaba hoy día con una persona que había tenido una conversación con un empresario no de acá de la zona, sino de otros lados, que él reconocía, yo no soy buena persona porque si no, no hago lucas. O sea, está como la idea, porque no creo que eso se tenga que ser necesariamente así, pero está la idea de que si queremos producir, si queremos ser un país floreciente, en desarrollo, pujante económicamente, pues las personas que no producen desaparecen de nuestro radar. Las personas, los niños y niñas, claro, las personas con discapacidad y las personas adultos mayores. ¿Sabes? Entonces... Disculpa, donde tú mencionaste esto que desaparecen y son visibilizados, por ejemplo, el caso de la Teletón, que gran parte de la comunidad se suma a este tipo de eventos, es como lo que ocurrió con el agente Topo, con don Sergio Chami. Y de hecho, acá lo abordamos en algún momento, creo, con algunos entrevistados, que gran popularidad y la tercera edad, pero porque estaba nominado a un premio Oscar este documental. Y pasó esto, claro, hubo algunos comerciales, unas cositas ahí. ¿Y qué pasa con el caballero ahí activo en Instagram en todo caso para que lo sigan? Y somos bien hipócritas, ¿no? Sí, yo voy a ser un poco acuso recibo de lo que dijo Paulsen hace unos días atrás en un programa hablando acerca de que, claro, cómo la realidad en las noticias, la realidad en la televisión, en el cine, en las novelas, no refleja lo que somos como pueblo. Entonces llega un minuto en donde pareciera ser que estas cosas son, o la situación de la salud mental de los adultos mayores, una cosa como que, ay, pero si mi mamá está bien, está cuidada, le tengo una niña que cuida todo el día, ella hace su vida, va para arriba y para abajo. Oye, pero le ponen la novela y se pone a llorar inmediatamente. Y claro, y por otro lado, y también tenemos que reconocer algo, ¿eh? O sea, tampoco idealicemos a las personas adultos mayores. O sea, hay muchas personas que son adultas mayores y están solas, pues porque se lo buscaron también, ¿no? O sea, y tuvieron una serie de decisiones en su vida, en la manera en que amaron a su pareja, criaron a sus hijos, se relacionaron con su comunidad, en donde fue finalmente construyendo la vida que ahora tienen, ¿ya? No, tampoco nos sintamos culpables por todas las circunstancias. Pero ahí yo también, respecto a las herramientas, la falta de herramientas, y que lo que tratamos de hacer con estas conversaciones también, de poder generar mejores relaciones personales, porque muchas veces nos quejamos, generaciones más nuevas, que quizás estamos más adecuados a hablar de responsabilidad afectiva, de ciertos términos, y que hay que ser consciente con nuestro actuar, que a veces uno dice, oye, ese es un tema de ser decente. No estamos pidiendo muchas cosas, tiene que ver con respeto en muchos casos, pero sí sabemos que generaciones antiguas no contaban con esta herramienta o lo veían como algo, y como tú señalabas al inicio, el psicólogo, como que... O sea, y nosotros nos creemos muy pulentos ahora, pero en 100 años más o en 50 años más, las generaciones que vienen nos van a hacer trizas. Estamos obsoletos. Entonces, ya. Claro, y es porque finalmente el concepto del zeitgeist, creo, me sale medio cuico, pero en general como uno dice el zeitgeist, pero el zeitgeist, que sería como la pronunciación alemana correcta, estoy casado con un alemán, así que si no me llega el charchazo después, pues no. Pero el zeitgeist es el espíritu del tiempo, es reconocer que hay ciertas ideas, hay ciertos conceptos que deambulan, que se sostienen culturalmente, que de alguna manera generan ciertas modificaciones o tendencias en nuestra percepción a construir el mundo de una manera u otra. Claro. Y pareciera ser que lo que se hacía hace 40 años era pero ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Pero cómo la gente era tan mala? Pero espérate un poquito, o sea, hay un montón de cosas que van cambiando. Y en el tema de la salud mental del adulto mayor particularmente, tiene que ver con esta excesiva preocupación que la cultura tiene por la vida productiva y por producir, ¿ya? Y no por necesariamente establecer o mantener los vínculos amorosos, afectivos con las personas mayores. O sea, hay una sensación también de que las relaciones son desechables. Probablemente las generaciones anteriores tenían esta idea de que al ser yo tu padre, pues me mereces respeto y soy tu autoridad per se. Sí. Y claro, el tiempo fue mostrándonos a todos que
un padre es un padre no porque engendra, sino porque cuida, porque sostiene amorosa y afectivamente, no solo monetariamente, porque está allí no solamente para comprarte los útiles del colegio, sino también para acompañarte a enfrentar los desafíos de la vida. Uno no solamente es mamá aquella que a uno lo engendra o lo da a luz, sino también la que lo acompaña, la que le enseña sobre la vida, y por eso probablemente uno tiene muchas madres, no solamente una, ¿ya? Ahí tenemos muchos padres, no solamente uno. Pero finalmente también hay una mirada en donde ha habido un cambio muy fuerte en la construcción de la identidad. Entonces hay ciertas cosas que de verdad para nosotros son súper evidentes, pero para las generaciones anteriores no. Y este tiempo cultural en particular, debemos reconocerlo, somos súper críticos con las generaciones anteriores, con todo lo antiguo por el solo hecho de ser antiguo. Entonces, hay no solamente una sensación de soledad, sino una sensación de desactivación de un mundo que yo había construido. Como que las nuevas generaciones no quieren recibir lo que yo me esforcé en construir. Como que el propósito de mi vida ha caído un poco en el vacío, en el sinsentido, porque lo que yo había generado, porque el ejemplo que yo había construido durante todos estos años, como por ejemplo padre proveedor, que nunca le faltó nada a mis hijos, resulta que ahora mis hijos lo consideran insuficiente, ¿no? Y no toman en cuenta lo que yo les enseñé en la crianza para ellos criar a sus hijos. Entonces es como una sensación como que se han descolgado de la vida cultural. Como que las prioridades, los principios, los valores han cambiado tanto en los últimos 40 años que de verdad para ciertos adultos mayores la situación social es francamente incomprensible y se sienten analfabetos sociales. Sí. No solamente se trata de incorporarlos o acarrearlos para las vacaciones, sino en pensar también y respetar la perspectiva que ellos y ellas tienen para favorecer experiencias que los incluyan también, que consideren sus propios gustos. Ay, pero abuelita, yo la voy a ir a esquiar, o vamos a hacer paddle, o trekking, porque hay hijos que... yo conozco gente cerca que está de moda algo y ahí se compran todo el equipamiento y convencen a todo el mundo que ahora sí, el trekking mamá, el trekking papá, uy, pero esto la lleva y hablan al viejo y lo acarrean y el viejo no quiere ir. Sí. Entonces, hacemos y es un poco lo mismo que los padres hacen con los niños pequeños. Como un bultito. Llevamos al niño al estadio para que esté conmigo en vez de yo a echarme a la alfombra a jugar con él. Llevamos al papá a mis vacaciones en vez de yo acompañar a las vacaciones de mi papá. Sí. Etcétera. Nos vamos a quedar con esa reflexión, Gonzalo Espinosa. Como siempre, un gusto que nos puedas acompañar en nuevo horario en esta oportunidad acá en la Comunidad del Contenido. Ya, un abrazo comunidad y espero que este nuevo horario también sirva para que más personas puedan ver el espacio. Es un horario de tacos, así que también es algo que se puede ir viendo oyendo por el celular, así que espero que sea de utilidad todas las reflexiones que tenemos. TVU.cl, señal online ahí y además horario de oncecita quienes están en sus casas. Nos vemos, Gonzalo, que estés bien. Abrazo comunidad, adiós. Última pausa comercial, 19:40. Vamos, regresamos, queremos abordar temáticas respecto a la electromovilidad, cómo estamos en nuestro país, cómo estamos también acá en nuestra zona. A la vuelta llegamos.